Bendecido día. Un día más que el Señor nos permite para compartir de Él y de su palabra. Tenemos presente que estamos haciendo un análisis de la carta que le hace Pablo a Tito, Tito 1. Qué bueno, hoy continuaremos hablando de esto. En la primera parte hablamos sobre la importancia de la integridad de las personas y se hizo una afirmación que el Señor a un profeta le habló y le dijo que fuera perfecto delante de Él. Y esto lo encontramos en Génesis 17:1, que nos dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, yo dije profeta, pero en sí es un patriarca. Sabemos que él es un patriarca, uno de los primeros, ¿verdad?, patriarcas de Israel, y realmente un personaje muy importante, llamado en un inicio Abraham, y luego con la intervención del Señor, su revelación y todo, Abraham. Y quiero rescatar que la importancia de la perfección que el Señor le habla a este hombre puede parecer inalcanzable a simple vista, mas sin embargo, si nos detenemos a reflexionar sobre este mandato divino, podemos darnos cuenta que implica un llamado a la santidad, a la búsqueda constante del bienestar espiritual y la consolidación de nuestra fe en Dios. Esa consolidación necesaria. Y esta palabra que me cuesta pronunciar, pero que es muy importante porque muchas veces nos ocupamos de que la gente conozca de Cristo, acepte a Cristo, pero luego la dejamos así, no le damos seguimiento. Qué importante es consolidar, que sepan en qué creemos, por qué lo que creemos y, y a qué nos llama el Señor a hacer en esta tierra y también en cómo nuestra interacción con Él. Retomando, ser perfectos no significa ser infalibles, porque el Señor sabe que somos seres humanos y estamos propensos a cometer errores. Él sabe nuestra humanidad, nuestras debilidades. Sin embargo, este mandato nos invita a cada uno de nosotros a buscar una vida de corrección constante, o sea, aprender de nuestros errores y de las dificultades que la vida nos presenta. Cada uno de nosotros, en comunión con el Espíritu Santo y ejercitándonos en la fe, nos vamos fortaleciendo y entonces vamos siendo cada vez en ese proceso de santificación, vamos logrando esa perfección, la cual nos hace personas íntegras, honestas, responsables y amorosas. Y esto es ese parecido cada vez más que queremos tener con Jesucristo al ir imitando su ejemplo y siguiendo sus enseñanzas. Es por eso que también en el conversatorio, en la enseñanza, la parte 1 de Tito 1, hemos hablado de la importancia de que hayan ancianos, pero la invitación es para todos, para que nos esforcemos por ser personas justas y bondadosas, teniendo siempre presente que somos parte del plan divino y que nuestra vida tiene un propósito. Así que, ¿es posible que seamos perfectos? Sí, de acuerdo a cada vez que busquemos al Señor, cada vez que intimemos con Él, más nos vamos asemejando a Él, a su santidad, a lo que Él nos llama a vivir para su honra y para su gloria. Y volviendo a Tito 1, más o menos quedamos cerca del capítulo, versículo 10, y viene la exhortación de Pablo al hablar de tener ese cuidado de la humildad y la santidad que debe haber en nosotros. Este versículo de la Biblia está en la cual que Pablo le dice a Tito: ten cuidado de esas personas obstinadas, habladoras de vanidades, engañadoras, principalmente aquellos que practican la circuncisión. Y bueno, este también es un tema que habíamos hablado en la primera parte y que ahora vamos a profundizar un poco más. El punto es que Pablo está haciéndole una advertencia a Tito sobre la necesidad de mantener la pureza doctrinal en la iglesia y evitar ser influenciados por enseñanzas erróneas y falsos maestros. ¿Y por qué? Porque toda la gente que sea habladora, vanidosa, engañadora, va a perjudicar a la comunidad de creyentes. Y porque todo esto viene contrario a la humildad y a la unidad y a la honestidad que se espera de nosotros como seguidores de Jesucristo. Por eso, él
hace esa alusión que se mantengan en guardia, ¿verdad? Que estén atentos los líderes espirituales, de manera que no vaya a haber engaño a la audiencia, a los seguidores de Cristo. Y para esto siempre vamos a tener que tomar en cuenta que es importante tener discernimiento, el discernimiento de espíritu dado por Dios y buscar la verdad a través del estudio de la Biblia. Cuando leemos en Tito 1:10 que habla sobre la circuncisión, específicamente, Pablo está hablando de un grupo de personas que deben ser evitadas. ¿Por qué? Porque ellas enseñaban que la circuncisión física era necesaria para la salvación y exigía que los nuevos convertidos se sometieran a esa práctica. Mas, sin embargo, si hacemos revisión de otros pasajes de la Biblia, lo que se hace hincapié para la verdadera salvación es la fe en Jesucristo, el aceptarlo. Y de ahí que hablamos de circuncidar nuestro corazón y no seguir tal cual una ley judía. Y entonces vamos a decir que este versículo nos está diciendo, tengamos muchos cuidado de recibir información o de ser influenciados con enseñanzas erróneas por personas que tienen apariencia de ser una fuente respetable, de ser gente seria. Y el Señor nos dice, por medio de Pablo, estén dispuestos a investigar. Y es un llamado a nosotros en la actualidad. Estemos dispuestos a investigar, a verificar la enseñanza que se nos está dando, ¿cómo? Contrastándola con la palabra de Dios, con la verdad de la Biblia, para que realmente sepamos o podamos discernir y detectar en qué momento alguien nos quiere engañar o desviar de la verdad. ¿Cómo lo vamos a poder evitar? Bueno, si nosotros somos responsables de buscar la palabra de Dios, de tener ese conocimiento sólido de la Biblia, de buscar la verdad a través del estudio y la oración de la palabra, es como nosotros vamos a estar protegidos de caer en engaños o en desviaciones. Y de ahí la importancia de la humildad, de la honestidad, de evitar la vanidad y la arrogancia, tanto en nuestro discurso o en las cosas que digamos y hagamos, o en nuestras acciones. Y lo mismo lo que vemos de nuestros hermanos, porque debemos de ser practicantes de la fe en Cristo, influenciados por ese temor de Dios, por esa vida en santidad. De ahí que cultivar nuestro corazón para que esté lleno de humildad y amor por el Señor es lo que va a hacer que nosotros podamos prevalecer, podamos detectar lo que no está bien y decir así, si otros se vanaglorian de cosas superfluas o por estar figurando o darse a demostrar a los demás, hemos de entender que nuestra grandeza, la de cada uno de nosotros, se ha de encontrar en reconocer nuestra dependencia de Dios, en nuestra necesidad de Dios y en servir también a los demás con sinceridad. A esto es lo que el Señor nos llama y es cuando nosotros hablamos de ser compasivos, de poder tener esa sensibilidad de recibir del Señor y también entonces intimar con Él, cargarnos hasta rebosar de su poder, de su amor, de su fuego, de su presencia y así ser de bendición para los demás hermanos en Cristo, o como hablábamos al inicio, buscar esa consolidación de aquellos que son nuevos en la fe y que requieren ser guiados en un camino de autenticidad de fe, de unidad, de realmente búsqueda del Señor. Más adelante vamos a seguir leyendo que también Pablo exhorta sobre aquel comportamiento que demuestra que lo que hay es hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque esta es una trampa en la que se puede caer fácilmente. ¿Y cómo vamos a detectar o vamos a saber qué es la hipocresía religiosa? Bueno, es en ese comportamiento que tiene una persona en la cual afirma conocer a Dios, pero sus acciones muestran una total falta de compromiso con lo que ellos mismos están predicando. Hemos en este momento de recordar entonces lo que dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Y una y otra vez hemos dicho, es muy importante que lo que yo creo, lo piense, lo hable, pero lo practique, porque entonces va a haber respaldo. En algún momento también hemos estudiado sobre lo que es presentar fuego extraño a Dios. Y es estas personas que tienen hipocresía religiosa, no sacan tiempos de orar, no viven una vida de santidad, hablan de la palabra, hablan como si fuesen creyentes, hablan como si conociesen de Dios, pero realmente no han llegado a ese punto o a esa intimidad realmente relacional. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Job, que aunque él presentaba sacrificios y Dios lo consideraba un hombre justo, después de todo lo que vive Job, en algún momento él expresa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esta afirmación la hace Job en el capítulo 42, o sea, en el último capítulo del libro de Job, en el cual él pasa por toda una serie de situaciones. Bueno, si usted no ha leído el libro de Job, lo invito para que lo haga. Y particularmente en este capítulo 42, una de las primeras partes que él hace es arrepentirse. ¿Por qué? Porque en algún momento, indignado de todo lo que había ocurrido, él trata de cuestionar a Dios, y ahí es donde Dios le pregunta: bueno, ¿dónde estaba usted cuando yo creé el mundo, cuando yo puse un límite al mar? O sea, ¿verdad? Lo deja sin palabras. Una segunda parte es toda la restauración que viene Job, o sea, cómo Dios le devuelve todo y cómo Dios acepta la oración que hace Job. Y finalmente llega a ese punto de cierre, por decir así, de una historia que al final es feliz. ¿Por qué? Porque Dios viene y le devuelve todo a Job, y dice la palabra que su postrer estado es mejor que el primero. Y ahí es donde él viene y dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y qué importante este punto, porque él conocía a Dios, mas sin embargo, en todo esto que él vivió, pudo intimar más con Dios, pudo acercarse más a Dios, pudo ver eh, toda la plenitud del Padre Celestial. Entonces nos damos cuenta que la presencia de Dios hace un cambio rotundo en las personas, y que quien experimenta en esas situaciones tan reales la presencia de Dios, o tan irreales, se da cuenta que Dios está presente en medio de cada crisis y viene su respaldo. Quiero decir que no debemos asumir que Job no sabía de Dios, o lo que sabía de Dios no necesariamente era falso. Sin embargo, cada nueva y más profunda revelación de Dios en todo lo que él vivió tuvo un brillo especial en la experiencia de él al acercarse a Dios y experimentar toda su expresión de amor y de bondad. Entonces, que aún así él estaba en una relación con Dios, pasa todo lo que pasa, y aún así afirma: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasa con aquellos que hablan? No tienen respaldo, el fuego extraño, porque no llevan una vida de intimidad con Dios. Y hacemos otra vez alusión a lo que son los ejercicios de la piedad. Y es importante entonces que tengamos presente que la fe y las obras son dos caras de la misma moneda en la vida cristiana. Venimos hablando de lo que es la hipocresía religiosa, ese comportamiento que es una trampa fácil en que se puede caer si no hay compromiso. Y por eso decíamos que la fe sin obras es muerta. La fe, si no tiene obras, dice Santiago 2:17, es muerta en sí misma. Por eso estamos aclarando o ratificando que tanto las obras como la fe tienen que tener la misma cara de la moneda en la vida cristiana. Y esto nos está diciendo que las palabras y las acciones sí tienen mucho peso, y cada uno de nosotros hemos de reflexionar en eso. No estamos por quedar bien con un tercero, estamos bien por quedar bien con el Señor, a quien debemos de temer y principalmente rendir cuentas. Una estimulación para tener cuidado ante la hipocresía religiosa es que seamos humildes y seamos honestos.
Siempre estamos aprendiendo, amados, y creciendo. Eso es lo más importante de un corazón honesto, que reconoce su firme compromiso con la fe. Podemos decir, tenemos un firme compromiso con nuestra fe en Dios. Si es así, no vamos a dejar de lado que constantemente estamos aprendiendo y estamos creciendo. Y dentro de esto, el apóstol hace ver la importancia de que las personas tengan pureza de mente y de espíritu. Ambas son necesarias. ¿Por qué? Porque las personas, al estar corrompidas, se enfocan en la negatividad y la impureza, cerrando las mentes y los corazones a la posibilidad de lo bueno. Son gente negativa, son gente que se queja, son gente que no puede ver cosas buenas, siempre verá lo peor en cada situación. Y de ahí que para no estar en esa hipocresía religiosa y sí en la pureza de mente y de espiritualidad, hemos de ser sinceros, hemos de ser bondadosos. ¿Y cómo lo logramos? Cultivando en nosotros esa presencia de Dios, esa humildad, esa sinceridad. De lo contrario, si evitamos ser sinceros y bondadosos, ser humildes, entender que estamos en un proceso de formación y de crecimiento, lo que sí se va a exacerbar va a ser la envidia, el odio y la falta de compasión por otros. Y es necesario entonces que nos exhortemos y nos revisemos cómo está nuestra pureza mental y espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra nos exhorta a eso. En Filipenses 4:8, Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merezca elogio, en esto meditad. Si nosotros perseveramos, amados, en la pureza mental y espiritual, podemos encontrar bondad de Dios en cualquier situación, independientemente del nivel de impureza que pueda haber en medio del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a entender que Dios está en medio de todo y que Él está en control de todo. Y veremos siempre que por más llanto, que por más tristeza, que por más dolor, se cumple el propósito de Dios. De ahí que nuestra pureza mental y espiritual es precisa. Por eso cuidar mucho las relaciones interpersonales, con quién nos juntamos, con quién conversamos y qué estamos accesando, qué son esas ofertas o esas propuestas de las redes sociales o de todo lo que es la web. Estamos escuchando, estamos frecuentando la música que escuchamos, lo que cantamos. ¿Por qué? Porque eso va a traer impureza mental y espiritual. De ahí que cada uno de nosotros debe de ser responsable, vigilante, comprometido. No podemos depositar esa responsabilidad en otra persona. Si bien es cierto, los padres tienen que dar cuenta a Dios sobre sus hijos en ese punto de crianza, mientras están pequeños. ¿Qué les estamos permitiendo? ¿Qué les estamos modelando? ¿Qué les estamos estimulando? Y aún de adultos, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Es importante que en todo punto que estemos hablando, no separemos la línea que llevo de hablar en tres ejes temáticos. Uno es que hagamos revisión personal, otro es que hagamos revisión de la práctica de vida a nivel familiar, interna, privada y también pública, y lo que somos, lo que hacemos, cómo vivimos dentro de la vida congregacional, nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo. Dándole gracias al Señor por toda esta palabra que nos ha permitido leer, estudiar y compartir. Decimos gracias, Señor, que sea esta palabra logos revelada a nuestro espíritu para que sea, Señor, esa rema que podamos entender lo que tú nos estás hablando. No regalo la palabra a otros, la tomo para mí. Quiero crecer, quiero mejorar, quiero consolidarme y consolidar a mi casa, a mis hijos, mi cónyuge, mi congregación
lo que tú me has dado, Señor, a cuidar, a administrar. Cuando decimos mi, no es que tengamos un problema de yo-yo, sino estamos diciendo somos responsables, participamos activamente del cuerpo de Cristo. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Les espero la próxima semana, donde estaremos con la carta 2. Bendiciones.